Mucha gente no sabe, pero piensan que ganan por hora y a la final son salario. Muchos bancos generalmente requieren 2 años de que tengas un historial con horas extra para poder considerar ese ingreso. Porque mucha gente dice, tengo mi trabajo y comencé otro part-time. ¿Por qué no lo podemos usar? Tesla, Coca-Cola, UPS, FedEx, construcción. McDonald's, Target, Chipotle, Walmart y muchos más. ¿Qué es una cosa que todas estas empresas tienen en común? Probablemente recibes un pago con W2 de tu empleador. El día de hoy te estaremos presentando los fundamentos de inversión en bienes raíces desde el punto de vista nuestro, del lender, del banco, donde te diremos todos los tipos de ingreso que puedes tú tener para poder cualificar para tu próxima inversión. Y si decimos inversión, aun si tú no tienes tu casa primaria aún, ya que consideramos que cada propiedad es una inversión para un mejor futuro. Entonces empecemos con lo que dijiste, Dani, la W2. Por cierto, recopilamos todas las preguntas más frecuentes de nuestros clientes que han tenido W2 para poder asistirles de la mejor manera. Y espero que se queden hasta el final para que conozcan todos los tipos de ingresos que pueden considerarse al momento de comprar su casa. La primera pregunta que se hace nuestro cliente: ¿califico con mis ingresos actuales para la compra de mi casa? Y esta pregunta es personalizada porque cada persona recibe un pago diferente. Entonces, cuando vienen hacia nosotros les decimos, lo primero que tenemos que ver son sus colillas de cheques o pay stubs, que también se conoce en inglés, porque ahí nos vamos a dar cuenta de dos cosas muy importantes. Si es que te pagan por hora, eres por hora regular. Quiere decir que te pagan tal vez 35 horas o 40 horas, porque muchos empleados pueden ser considerados tiempo completo, no necesariamente con 40 horas. Entonces nos vamos a dar cuenta de eso en tu cheque que recibes tal vez cada semana o cada 2 semanas. Y la otra cosa, Cristian, es que mucha gente no sabe, pero piensan que ganan por hora y a la final son salario. Así que cuando el banco o la persona que te está ayudando con el préstamo te pide estos documentos, es muy importante que entregues. Y generalmente pedimos, si es que ganas cada semana 4 talonarios al mes, porque tenemos que cubrir un periodo de 30 días. Así que muy importante chequear con el prestamista, la gente que te está ayudando en entregar estos documentos para que podamos ver si sos salario o te están pagando por hora y cuántas horas en realidad estás ganando. Solo estamos hablando del básico, porque vamos a estar hablando también de la oportunidad de usar todo ese tiempo extra, que es importante para una calificación. Otra de las preguntas importantes, Cristian, que nos están haciendo siempre: ¿cuáles son esas bonificaciones o tiempo extras? ¿Que se pueden utilizar para la compra? ¿Se puede o no se puede utilizar? Se pueden utilizar. Y les digo con el siguiente matiz. Muchos bancos generalmente requieren 2 años de que tengas un historial con horas extra para poder considerar ese ingreso. Y les explico por qué. Las horas extras depende cada semana. Como tú dirás, si te pregunto cuántas horas haces a la semana, probablemente me digas, algunas veces hago 10 horas, otras veces hago 8, otras 15, etc. Entonces, un ingreso variable. Entonces, en este caso, usualmente el banco pide 2. Pero la buena noticia que te tengo el día de hoy es que si tú has recibido por lo menos 12 meses consecutivos el tema de tu overtime, tiempo extra, o bonificaciones, las podemos considerar para la cualificación para tu próxima propiedad. Me pasaba el día de hoy un cliente, que también aquí decimos las no tan buenas noticias, digamos de alguna manera, pero él se acaba de mover, Dani. Él tenía su empleo independiente y se movió a una W2 desde el mes de noviembre. Entonces él lleva escasos 2 meses en este trabajo y tiene su por hora, como le decías tú. Él gana 32 la hora y recibe mucho overtime. Pero basado en la explicación pasada, ¿se puede considerar este overtime o no? En este caso, si han puesto atención, no se puede considerar. ¿Por qué? Porque solamente lleva en su empleo nuevo, W2, con 2 meses sumando esas horas extras. Necesitaríamos 1 año por completo para poder considerar esas horas extra. Siguiente pregunta, Ani.
¿Cómo afecta los trabajos adicionales o se pueden considerar trabajos adicionales en el momento de comprar mi siguiente inversión? Sí, se puede considerar siempre y cuando tú puedas demostrar al banco que has tenido un tiempo de 2 últimos años en 2 trabajos a la vez, ¿ok? Entonces va a ser muy importante. Voy a dar un ejemplo. Mucha gente tiene su trabajo principal, el de la mañana, que trabaja 40 horas a la semana y ese trabajo es un W2. Tal vez por la tarde tiene un trabajo en Amazon, por poner una compañía ahí, en el que trabaja como un tiempo corto, tiene un part-time que se conoce en inglés. Entonces, la única manera que podamos usar esos 2 trabajos para la calificación es que si tú has tenido estos 2 trabajos por los últimos 2 años. O si tienes, digamos, tu trabajo principal, tenías un trabajo part-time, lo dejaste y enseguida comenzaste otro trabajo part-time al mismo tiempo. O sea, vas a poder demostrar que en todo el periodo de los 2 años estuviste en 2 trabajos a la vez. Ahí está la diferencia en poder usar o no, porque mucha gente dice, tengo mi trabajo actual y comencé otro part-time. ¿Por qué no lo podemos usar? Entonces, si es que no tenemos estos 2 trabajos por los 2 últimos años, lamentablemente no podemos considerar los 2 empleos. Por falta de estabilidad, al final pienso yo. Sí, porque lo que el banco está tratando de verificar es que tú en realidad puedes llevar una vida y que puedes tener 2 años con ese tipo de trabajos. O sea, que pudiste seguir con tu vida y los pagos teniendo tu trabajo a la mañana y tu trabajo de la tarde por los 2 últimos años. Entonces ya es algo que tiene mucha frecuencia y estás demostrando al banco que pudiste seguir con tu estilo de vida, por decir así, o con tus pagos teniendo estos 2 trabajos. Son muy importantes. Si hasta este punto has encontrado valor en este episodio o te ha encantado, no olvides darle like, suscribirte y enviárselo a ese amigo que lo necesita. Continuamos con el episodio. Y ahorita que mencionaste fluctúan, Cristian, ¿podemos contar trabajos de estos que les pagan por horas diferentes o que fluctúan? Que fluctúan, claro que sí. Eso ahí entra la comisión, entra también el tema de las millas. Recuerdo mucho, tenemos muchas personas como tú probablemente que manejan, hacen driving o hacen trucking y les pagan por milla. Y esto es algo muy usual, muy común, en el sentido de que te pagan de diferente dependiendo de las cargas que lleves o los trabajos que hagas o las comisiones las ventas que cierres. Y en este caso, voy a responder muy similar a como respondí la segunda. Necesitamos por lo menos 1 año. Ya que es un ingreso variable, el banco quiere ver que por lo menos llevas un historial de empleo o un historial recibiendo ese tipo de ingreso por lo menos 1 año. Si acabas de comenzar, acabas de cambiar trabajo y antes eras por hora y ahora eres comisión, recuerda, necesitas por lo menos 1 año. Y siempre, si tienes alguna pregunta en específico, nos las puedes dejar en los comentarios de abajo. Vamos a dejar un link también con nuestros calendarios para cualquier pregunta en específico que tengas. Podemos hacer una cita corta de 30 minutos para poder clarificar y guiarte de la mejor manera. La próxima pregunta, Ani. Otra cosita antes que me preguntes esto, porque mucha gente entra en esto de los ingresos que fluctúan, son los doctores o lo que se conoce aquí como las enfermeras. Sí, ¿verdad? Esto es muy importante porque ahí ellos a veces tienen un pago regular y abajito puedes ver que dice, por ejemplo, un pago por trabajar en 1 hora en la noche o fines de semana. Entonces, estos diferencia de pago es muy importante cuando estamos calificando a alguien, porque puede ser un beneficio para la gente que nos está presentando los documentos, que podemos usar este extra pago por hora para la calificación, que aunque no crean, impacta mucho en el momento de calificar. Entonces, si es que ya tienen un trabajo por 2 años o 1 año en este caso, ya podrían usar este tiempo diferencial, Cristian. ¿Cómo afectaría mi pago mensual de hipoteca a mi estilo de vida? Uy, esa es una cosa que cuando la gente viene, yo digo, bueno, hay que fijarse en 2 cosas. No solo en cuánto en realidad calificas basado en lo que te está pagando, pero también cuánto es lo que tú como persona te sientes cómodo pagando mes a mes. Porque tenemos que tener algo en cuenta. Cuando uno está comprando una propiedad, tiene el pago del mortgage o el pago mensual de la hipoteca y van a haber otros gastos también.
pues tenemos luz, agua, utilidades. Y a eso yo siempre recomiendo que pongan una cuenta aparte como de ahorro para que se acostumbren a cualquier gasto extra que viene con la casa y no se vean en aprietos. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo la calificación, podemos decirles, ustedes califican para 400,000, pero en realidad se sienten cómodos con ese pago. Entonces, es muy importante saber eso. Tampoco queremos quedarnos en una propiedad en lo que lo único que hacemos es trabajar para pagar la propiedad. Es aconsejable tener un ingreso en el cual podamos hacer el pago de la casa, pero también seguir con nuestro estilo de vida. Siempre va a haber responsabilidades que hay que ajustar un poquito, pero todavía pudiendo disfrutar de la vida, porque si no, imagínate, se vuelven esclavos de la propiedad. Totalmente. Hablando de estilo de vida, mira, y aquí como siempre sacamos un poco de números, ¿cómo se sentiría o cómo se siente para estas personas que tienen su casa ya tener una valorización de $400,000, $500,000 solo por vivir tu casa, por tener tu casa en tu poder? Te tengo unos datos. El número de hogares aquí en Estados Unidos es de aproximadamente 136 millones de hogares, los cuales 45 millones de esos son rentados. ¿Cuánta valorización ha tenido una persona, Ani, que ha rentado todos estos años? Cero. Ok, y de esos 136 hogares que están en Estados Unidos, 136 millones, 91 millones son dueños de casa. Veamos los números aquí. De esos 91 millones, 35 millones son personas que ya tienen su casa paga, que tienen una totalidad, o sea, todo el mercado de personas que tienen su casa ya paga, tienen de equity, de valorización, 20 trillones de dólares, trillones, ¿no? Con un promedio por hogar de $500,000 de equity solamente. Y vámonos a la parte de mortgages, que es lo que hacemos, y la mayoría de las personas compran su propiedad apalancándose de la banca. De esos 91 millones que ya dijimos que son dueños de propiedad en Estados Unidos, 56 millones tienen hipoteca, tienen su préstamo, que están sentados, ese mercado de personas que tienen su crédito, su casa por medio de un crédito, están sentados en 17 trillones solamente de valorización. Wow. Con un promedio de $300,000 de equity en esa propiedad. Entonces, absolutamente, si tú conoces a alguien que tiene casa, tú puedes, por probabilidad, saber que tiene un equity aproximado de $300,000. Evidentemente depende, pero solamente para darte una perspectiva de que así es como se genera, o una de las formas, mejor dicho, de poder invertir en bienes raíces, pero no solo en bienes raíces, sino en tu futuro. Y este es el mensaje del día de hoy. ¿Qué pasa si no cualificamos para la casa con nuestros ingresos? ¿Qué podemos hacer? Si yo gano 30 la hora y quiero una casa de $400,000 y no puedo llegar a ese precio, ¿qué puedo hacer? ¿Qué solución tengo? Bueno, hay una solución como también incluir a lo que se conoce como un codeudor. En este caso podemos incluir tal vez a un familiar o a alguien que nos pueda dar la oportunidad de llegar al ingreso, a la propiedad que deseamos comprar. Entonces, esa es otra solución. Mucha gente a veces quiere aplicar sola, pero no se da cuenta que también adhiriendo a otra persona pueden llegar a ese monto deseado, Cristian. Y cuéntanos un poquito, para esta gente que a veces nos hacen estas preguntas de que tengo otro tipo de ingresos, ¿lo puedo usar? Como la manutención. Entonces, ya hablamos de W2. Ahora pasaremos a otro tipo de ingreso que es muy común y hablaremos de dos más. Uno de ellos es la manutención, que es el child support famoso, la que se recibe, la mayoría de las veces la madre. La forma que verificamos ese ingreso es por medio de esa carta de adjudicación que tiene la madre, que diciéndonos cuánto recibe mensualmente, una carta de la corte diciendo cuánto recibe por su niño. Un dato importante a saber aquí: el niño tiene que tener menos de 14 años o 14 años o menos para que nosotros, el banco, pueda considerar ese ingreso para cualificarse. ¿Algún dato ahí, Dani, que quieras avanzar? Sí, y cuando están presentando los documentos, no se sorprendan si el banco les pide sea la partida de nacimiento o un pasaporte del menor, porque nosotros tenemos que verificar que este ingreso adicional de la manutención va a estar estable por los siguientes 3 años. Quiere decir que a veces una persona que tiene un hijo que va a cumplir 18 años y nos da ese ingreso, ya no lo podemos usar de ese niño específico, porque al cumplir los 18 años muchas veces cambia
todo lo que tenían el acuerdo. Entonces ya no van a recibir. Entonces es por eso que los bancos piden algo donde podamos verificar la fecha de nacimiento del menor. Otra cosita muy importante también que vemos muy común, que es otro tipo de ingreso, es el famoso seguro social, Social Security, que es otro tipo de ingreso, Cristian, que la gente recibe. Y es muy probable que si estás usando en el préstamo este ingreso, te van a pedir lo que se conoce como la 1099 de lo que recibiste el año pasado, y la Administración de Seguro Social te manda una carta donde muestra cuál es el monto que estás recibiendo mensualmente. Entonces es muy importante que cuando estés usando este tipo de calificación le entregues a la persona del banco esta documentación, porque también año a año va cambiando. Entonces nosotros tenemos que actualizar todos estos documentos para poder hacer la calificación. ¿Qué otro tipo, Cristian, de ingreso se puede usar? Otro ingreso que se puede utilizar para las personas que ya tienen casa es el ingreso potencial de esa casa que ya tienes de renta para la compra de tu nueva casa. Digamos que yo vivo en casa A y yo quiero comprar casa B como mi residencia primaria, que eso es algo que se hace frecuentemente. Yo compré mi casa A hace un año y ahora me quiero mover a mi casa B, que va a ser mi residencia primaria. Por ende, mi casa A tengo que rentarla. Ese ingreso de renta potencial yo puedo usar para cualificar a la nueva casa, que ese es un dato que muchas personas desconocen. También hablando del equity, que hablábamos de los datos, también muchas personas retiran dinero de su equity, se puede utilizar para ingreso, para poder comprar su próxima propiedad. La gente independiente, Dani, que hemos hecho videos anteriores, pero la gente independiente, ¿qué necesita para poder usar ese ingreso para comprar su próxima inversión? Bueno, la gente independiente, este es un momento perfecto para revisar tus impuestos, ya que mucha gente que está comprando comete el error de presentar y someter esos impuestos al IRS antes de consultar con un prestamista. Así que trabaja de la mano con la persona que te está haciendo, si es tu contador o tu CPA. Este es el momento adecuado para que puedas poner una aplicación y trabajes con una persona y te ayuden y te guíen a preparar estos impuestos de la manera correcta para que puedas comprar este año 2025 tu propiedad. Así que les vamos a decir, definitivamente hay que trabajar en equipo con muchos profesionales, pero tengo una pregunta extra, bonus question. El bonus question para las personas que han llegado hasta el final. Y es una pregunta importante en el sentido que nos las hacen mucho y se sorprenden con la respuesta. Que es, ¿se puede comprar casa, Dani, aquí en Estados Unidos, estando aquí en Estados Unidos, sin haber tenido un historial de empleo de 2 años, que usualmente es lo que requiere el banco? ¿Se puede? Sí, sí se puede. Siempre y cuando tú tengas un historial en tu país que has trabajado constantemente. Entonces, muchas veces nosotros lo que hacemos es que podemos verificar. Mucha gente, por ejemplo, Venezuela, que está llegando ahora a este país, asilados y todo eso, podemos usar el trabajo actual que tienes ahora más la historial de tu país. Así que es muy importante que cuando nos estés hablando de que recién llegaste, tomar esto en cuenta porque podemos hacer las verificaciones adecuadas en los países de origen también. Sí, sí. Y son historias muy bonitas, Dani, porque, bueno, seguramente has tenido, ¿no? Yo hace muy poco, un chico, en este caso era de Cuba, y tenía aquí 1 año, 6 meses. Nos faltaban 6 meses para poder llegar a esos 24 meses de empleo que pide la ley federal, y verificamos su empleo en Cuba, ¿sabes? Y lo importante ahí también es saber que no importa el ingreso que tú tenías realmente en tu país de origen, lo importante es poder verificar ese empleo. Si has encontrado valor en este video, te dejamos el siguiente, el cual va a ser el segundo fundamento de inversión en bienes raíces, tu crédito. No te lo pierdas, te lo dejamos aquí. Chao, chao.